Pregunta 27 de la prueba modelo PSU de Matemáticas para el proceso de admisión del año 2016. La pregunta dice: Juan tiene un sitio cuadrado de b al cuadrado metros cuadrados de superficie y le compra a su vecino un terreno del mismo ancho que el suyo. Con esta compra, Juan posee ahora un sitio rectangular cuya superficie es menor que 220 metros cuadrados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Antes de ponernos a revisar estas afirmaciones, dibujemos el problema para ver qué es lo que se nos presenta. Es decir, tratemos de traducir el enunciado en geometría que podamos observar, es decir, en figuras, para entender qué es lo que nos dicen después cada una de esas afirmaciones. Veamos. Originalmente Juan tiene un sitio que es cuadrado, cuya superficie es b al cuadrado. Si recuerdan bien, el área de un cuadrado siempre va a ser un lado o su base por la altura, y dado que son iguales, podemos decir que es igual al lado elevado a 2, es decir, la base mide b y la altura mide b. Además, dice que le compra un terreno a su vecino, tal que le queda un sitio que es rectangular, y el sitio de ese vecino tiene un ancho que mide lo mismo, pero no nos dice nada respecto al largo. El largo llamémoslo x. ¿Ok? Y en este caso, si recordamos y llenamos aquí todos estos datos, podemos decir que el área de un rectángulo, o sea, el área de un rectángulo siempre es esto, es igual a la base, que en este caso es b más x, por la altura, que es b. Desarrollemos esto un poco, multiplicamos b con b y nos queda b al cuadrado más x por b, que es xb. Perfecto. Entonces hemos dibujado ambas situaciones, el área original, que era b al cuadrado, y el área número 2, o posterior, que es igual a b al cuadrado más xb. Veamos qué alternativa es verdadera. Nos falta un pequeño dato. Dice que con esta compra Juan posee ahora un sitio rectangular cuya superficie es menor que 220 metros cuadrados. Es decir, su última superficie es menor que 220 metros cuadrados. Muy bien, ahora sí podemos avanzar. Dice I, o 1, romano. Juan compró exactamente un terreno de 220 menos b metros al cuadrado. Como podrán notar, a partir de la segunda área, vamos a marcar la segunda área, el área total es igual a b al cuadrado más xb. Es decir, el área nueva es igual al área original más la nueva área, que es xb. Esa es el área o superficie que le añadió a su terreno. Por lo tanto, cuando dicen que Juan compró un terreno de 220 menos b al cuadrado metros cuadrados, viene de realizar lo siguiente: despejar cuál es el área que compró. xb menor que 220 menos b al cuadrado. Si no fuera por la palabra exactamente, entonces este problema estaría muy cerca de ser resuelto con esa primera afirmación, es decir, que esa primera afirmación sea verdadera. Sin embargo, esta forma de observarlo nos dice que xd, es decir, el área añadida, es menor que 220 menos b al cuadrado. No sabemos cuánto, sabemos que es menor, pero no es exactamente 220 menos b al cuadrado. Por lo tanto, la primera afirmación es totalmente falsa. Eso quiere decir que podemos eliminar la alternativa A, la alternativa C y la alternativa E. Ahora, viendo las alternativas que nos quedan disponibles, tenemos la B y la D. La B dice solo 2 y la D dice solo 2 y 3. Ahora, podríamos llegar y seguir evaluando la segunda afirmación y después la tercera afirmación. Pero dado que si evaluamos la tercera afirmación, tenemos dos opciones. Una que sea falsa, por tanto descartamos la alternativa D, y eso nos diría que la alternativa D es la verdadera. Ahora, si nos da que la tercera afirmación es verdadera, entonces podríamos decir que la alternativa correcta es la D y no la D,
lo cual hace innecesario evaluar la segunda afirmación. Por lo tanto, vamos con la tercera afirmación. Dice, uno de los lados del terreno que compró es de b metros y el otro es menor que 220 menos b al cuadrado, todo aquello dividido en b. Muy bien, sabemos que el terreno que compró, que lo voy a churar, es este de acá. Por enunciado, efectivamente uno de los lados es b, porque nos dijeron que el ancho era igual al lado del cuadrado. Y como el lado al cuadrado es b, el ancho por lo tanto es b. Así que hasta acá, en esta afirmación, vamos perfecto. Lo que tenemos que hacer es determinar el valor de x. Y para determinar el valor de x, lo que haremos será utilizar esta misma expresión. Veamos, b al cuadrado más xb es menor que 220. Si restamos b al cuadrado, nos queda que xb es menor que 220 menos b al cuadrado. Y si ahora dividimos por b, nos queda que x, que es el lado que estamos buscando, es menor que 220 menos b al cuadrado, todo aquello partido en b. Si nos fijamos, nos dicen que el otro lado, es decir, x, es menor que 220 menos b al cuadrado dividido en b, que es justamente lo que nos da a nosotros. Por lo tanto, la tercera afirmación es efectivamente verdadera. Eso nos deja con que la alternativa D es la correcta. Solamente para los curiosos, veamos por qué la segunda afirmación tendría que darnos verdadera. Dice que el lado de mayor longitud de su sitio rectangular es menor que 220 dividido en b. El sitio rectangular es b más x. Veamos. B más x es el sitio rectangular y sabemos que eso será menor que b más 220 menos b al cuadrado partido en b. Y eso lo obtengo a partir de la tercera afirmación, que fue la que recientemente resolví. Si se fijan, me dicen que x tiene que ser menor que 220 menos b al cuadrado partido en b. Por lo tanto, yo construí esta desigualdad a partir de la desigualdad de x. Simplemente reemplacé ese valor de la desigualdad en x. Muy bien, si sumamos, como son fracciones, mantenemos b como el denominador. Aquí dividimos por 1, 1 en b cabe b veces, multiplicado por b me queda b al cuadrado, d en b cabe 1, multiplicado por 220 menos b al cuadrado, me queda más 220 menos b al cuadrado, se me va el término al cuadrado y me queda 220 partido en b. Efectivamente me queda que el lado mayor, que era b más x, es menor que 220 partido en b, que es justamente lo que nos está diciendo esta alternativa. Por lo tanto, podrán notar que una forma más sencilla de resolver este problema y de analizar la segunda afirmación requería del análisis de la tercera afirmación. Pero nosotros decidimos evaluar primero la tercera afirmación a partir de un análisis de las alternativas disponibles en nuestro problema. Así que siempre intenten visualizar qué alternativas se están eliminando en este tipo de problemas y ver si es posible jugar con eso. Por ahora los dejo y espero que se haya entendido. Compartan el material EduSport y comuníquense con nosotros. Hasta pronto y que estén muy bien.